le dice al niño. No opino lo mismo. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad abre canales de comunicación, ¿ok? Acuérdense, esta frase la repito mucho en redes. Si en tu casa y en la mía hablamos de sexo, vamos a poder hablar de cualquier cosa. Si no hablamos de sexo, quizá de otras cosas tampoco. Por lo tanto, hablar de sexualidad nos conviene, no solo por los contenidos de sexualidad, sino porque abre canales de comunicación, ¿ok? Ahora, ¿con quién quiero que se abra el canal de comunicación? Con los dos. ¿Por qué razón? Porque mamá aporta a sus hijos y a sus hijas su visión femenina del mundo. Papá aporta a sus hijos y a sus hijas su visión masculina del mundo. Papás, y el mundo es de hombres y mujeres. Necesitamos una visión complementaria. De hecho, parte de la sexualidad maravillosa que tenemos que recobrar ese sentido es que no estamos hechos para estarnos peleando, ni siquiera para ser idénticos. Somos iguales en dignidad, pero no para ser idénticos, para ser complementariamente dignos y valiosos, pero siempre distintos. Y eso es una riqueza, qué maravilla. Entonces, el que papá y mamá hablen ayuda. Claro, alguien me puede decir, Alicia, ¿qué quieres que yo le explique la menstruación? Me toca dar hoy un taller en la tarde precisamente a papás e hijos, hijas en este caso, sobre pubertad. Y, por ejemplo, cuando estamos explicando el ciclo menstrual y demás, hablamos de los cambios a nivel emocional. Y entonces me refiero no a las señoras, a los papás. Papás, ¿cómo nos van los cambios emocionales el resto de la vida, no solamente la pubertad de las hijas? Bueno, y se atacan de la risa a decir, pues sí, claro, todo marido que convive con su esposa sabe que los cambios emocionales siguen siendo reales, ¿no? Y qué maravilla esa aportación que papá pueda dar desde lo que él ve, ¿no? Como valioso también de la mujer. Qué maravilla, retomando por ejemplo el tema de pornografía, tener la visión no solamente del varón, sino también de la mujer sobre el mismo tema. Entonces, en fin, ambos tenemos muchos que aportar. Y les doy un punto más. Papás, nadie tenemos la vida comprada. Qué maravilla que el pretexto de explicar que vas a cambiar de voz y vas a menstruar y te van a salir bellos y como se hicieron los bebés, permita que si el día de mañana uno de los dos falta, el canal de comunicación está abierto con el otro. Y esto empieza porque hablan idealmente ambos. Ahora, habla quien está, a la hora que llegan las preguntas y no nada más, bueno, en 2 semanas que regrese tu mamá de viaje, tu papá de viaje, platicamos. No, oigan, ¿quién está? Habla quien puede, a lo mejor habrá un tema que a uno se le suelte más fácil que al otro, ¿ok? Pero idealmente los dos. Inclusive esto aplica cuando papá y mamá no vivirán juntos, ¿eh? Porque imagínate que están los niños conmigo, imaginen que yo estuviera separada, entonces llegan mis hijos, me preguntan algo y entonces yo le comparto a papá. Oye, papá, no sabes, platicamos de esto y esto. Y entonces papá retoma, oye, me contó mamá que platicaste esto. No me digas que te sacó, si fuera yo, una de sus presentaciones. ¡Ja! Y nos reímos un rato, ¿no? Bueno, pero después, una vez que intervine, entonces validamos lo que el otro dijo, lo validable. Si no estás de acuerdo con algo, no pasa nada. Valida lo validable, aunque esto sea, qué bueno que hablaste con tu mamá, ¿ok? Y aporto lo que yo puedo decir. Entonces, no tenemos que estar ni en el mismo lugar ni en el mismo momento. Los dos tenemos que aportar porque necesitan nuestros hijos de ambos. Segunda característica, ¿con qué palabras? Bueno, idealmente con las palabras apropiadas, palabras de respeto, palabras propias del cuerpo humano, porque hablar, por ejemplo, del cuerpo por su nombre ayuda a que los hijos desde pequeños, desde que son preescolares, vayan integrando los conceptos. Entonces, el día de mañana que en clase de ciencias estén viendo el cuerpo humano, no digan, ¿y mi florecita dónde está? No encuentro el chiriwili, ¿no? Por ponerles una cantidad de apodos que hay por ahí. Entonces, el problema es que con la florecita y el pilín, chiliwili o lo que quieran, se va a ir toda la educación de valores que tú diste, ¿ok? Y esto será sexo, cogerse una chava, cogerse al chavo, o sea, no sé. Entonces, el empezar desde pequeños dando nombres correctos a las partes del cuerpo ayuda a que se integre la educación. Y entonces, cuando el día de mañana se topan con algo, entonces es, ok, estamos hablando de lo mismo, pero estas son dos visiones distintas. Ok, el análisis es distinto. ¿Con qué visión te quieres quedar? ¿Con unos lentes que te permiten ver mejor o con unos lentes borrosos? Ok, eso es tema de discusión con los adolescentes. ¿Cuál es la visión de la sexualidad que tú quieres quedarte? ¿Aquella que pone el placer por encima de cualquier cosa o aquella que da sentido a tus gestos? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué pasa
si tú creciste en una familia, vamos a suponer, señoras, creciste con 2 hermanas. En tu casa, pues mal que bien solo te explicaron si acaso la menstruación se acabó y ahora tienes 2 hijos varones que sin pelos ni señales te preguntan de todo y a ti te cuesta un trabajo terrible. Bueno, si ese es tu caso, ¿tiene algo de malo ponerle un apodo al cuerpo? Por supuesto que no, siempre que cumplamos uno, que sepan los nombres verdaderos, ¿ok? Que sepan los nombres verdaderos para poder integrar. Y no solo que sepan los nombres verdaderos junto con ello, yo te diría que entiendan para qué funcionan esas partes del cuerpo y por qué son importantes. Porque al dar sentido, entonces es mucho más fácil entender y entender su valor. Y justo ahí me voy con la última, que es que sea de respeto. Los apodos no pasa nada siempre que sean de respeto, porque una misma forma de hablar del cuerpo puede ser lo más casual y respetuosa o lo más irreverente. Entonces, irle restando valor al cuerpo nos va metiendo a nosotros y a nuestros hijos potencialmente en problemas. Papás, dar contextos específicos como los nombres del cuerpo puede ser tan trascendente como hasta llegar a prevenir abusos, porque da criterios claros de lo que estamos hablando. Muy bien. Es muy importantísima esta frase. Lo más importante no será lo que contestemos, sino nuestra actitud y apertura al tema. Entonces, de nuevo, si a ti te cuesta trabajo, no pasa nada. Lo que quiero es que puedas hablar del tema. Pero le puedes decir, mi amor, mira, aquí le decimos florecita, pero en realidad se llaman vulva o se llaman labios. O mira, este es el pilín, pero se llama pene, testículos. Entonces, puedes decirle que así como a él le dices Pepe en casa, aunque se llame José, al cuerpo le decimos de esta forma de cariño, de nombre, de comodidad, de lo que tú quieras, pero vas sembrando semillitas de lo que quieres que vaya entendiendo. ¿Ok? Pero, ¿qué hago si me pongo nervioso a pesar de poner el nombre, a pesar de poner aquello? Ok, tip concreto para papás muy nerviosos al hablar de sexualidad. Vamos a suponer que llegan tus hijos y te preguntan algo y tú pues ya intentaste poner un apodo para que te fuera más fácil, aunque ya has hablado del nombre, intentas de repente como disimular. Nuestros hijos nos conocen mejor que nosotros a ellos y saben leer perfectamente el lenguaje no verbal. Y acuérdense que el lenguaje no verbal es mucho más poderoso que el verbal. Entonces, si llegan y me preguntan, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Qué es tal cosa? Lo que tú quieras. Y tú y yo no disimulamos bien nuestra angustia. En lugar de ayudar a abrir el canal de comunicación, lo puedo cerrar. Porque mis hijos van a saber, ay, mi mamá se puso bien nerviosa, ay, mi papá está al borde del colapso, qué tonto porque le pregunté. Y no sé si van a regresar a preguntarlos. Mi recomendación es verbalicémoslo, tal cual. En el momento que me dicen, mamá, ¿qué es sexo? Mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Papá, ¿es cierto que los papás hacen quién sabe qué cosas para ser niños? Ok. Lo que más te recomiendo es, si sentiste así adentro la adrenalina subir, tu cara se puso colorada, decirlo. Hijo, hija, me puse muy nervioso. Nunca me habías preguntado esto, pero ¿sabes qué? Gracias por preguntarme, porque yo te lo quiero explicar. Número 1, en el momento que yo dije que me puse nerviosa, deja de estar la emoción en el aire así como, mi mamá se puso nerviosa. Sí, me puse nerviosa, ya lo dije, o sea, sin problema, lo digo, sí, me puse nerviosa. Entonces ya no es como el elefante en el cuarto. Ya es el elefante el que estamos predicando, ya no pasa nada. Y 2, en el momento que yo digo, pero gracias por preguntarme porque quiero platicar, hagan de cuenta que mis emociones respiran. Y me va a ser mucho más fácil empezar a hablar del tema. ¿Ok? Ese sería mi consejo más importante a la hora de que te pregunten algo, independientemente de la edad que tengan, si te pusiste muy nervioso y se te nota. ¿Ok? Ahora sí, tercer consejo. ¿Cuándo hablamos? Pues miren, idealmente cuando surge la pregunta. Porque en la cotidianidad es la forma más fácil de explicar, comiendo quesadillas en la cocina de tu casa. ¿Qué es lo que no te recomendaría? No importa la edad que tengan tus hijos. Decir algo como, hija, hoy en la noche queremos hablar papá y yo contigo. Ay, oigan, yo no sé ustedes, yo tengo más de 20 años de casada con mi marido, más los años de novia. Y hasta el día de hoy, cuando mi suegra me dice que quiere hablar conmigo, algo dentro de mí se pone nervioso. Ay, ¿qué hice? No lo puedo evitar porque a mí no me gusta el conflicto, ¿ok? Entonces, es normal que de pronto nos pongamos nerviosos. No le sumemos
atención a una conversación. Entonces, para mí lo más fácil es cuando hablar, cuando los hijos preguntan, cuando sale el tema, cuando sale el anuncio, cuando me entero que fulanita está esperando bebé, cuando es el mejor momento, ¿ok? Ahora, se vale papá y mamá planear. Ahorita vamos a ver la gradación de información, es decir, qué temas son los que vemos convenientes a diferentes edades. Pero se vale que digas, oye, creo que voy un poco tarde, me gustaría hablar de tal o cual cosa con mi hijo después de esta sesión que tuve, y entonces nosotros planeamos hacer presión sobre los hijos, ¿ok? Es como planear tras bambalinas. Cuarto consejo, que modelamos. Y esto es todo un tema que ameritaría una conferencia en sí misma. ¿Se acuerdan brevemente que les dije hace ratito, no? Como papá, mamá, hombre y mujer, somos siempre diferentes, pero complementarios y valiosos. Papás, esto es educación sexual. ¿Cómo tratamos, cómo nos referimos al sexo opuesto? ¿Cómo tratamos y cómo hablamos de nuestro propio sexo? Mamás, principal objetivo público de hoy. Hace algunos meses encontré en redes sociales un video que ejemplificaba el impacto negativo de las redes sociales en nuestras hijas adolescentes. Lo comparto en redes y empiezo a recibir retroalimentación de papás, ¿no? Y particularmente recuerdo una conversación con una mamá que me decía, Alicia, siento que tengo una hija adolescente y por más que le digo que es bonita, que estamos orgullosos de ella, su papá interviene, siento que, o sea, no lo logramos. Y entonces a las conclusiones que llegamos como mamás de nuestro trabajo es, bueno, primero paréntesis, papá, obviamente tu apreciación aquí es importantísima. Esa mirada amorosa a tu hija, ese validarla, también en su físico, decirle, hija, qué bonita, qué bonitos ojos, me encanta tu cabello. No sé qué te hiciste porque no soy tan observador, pero te veo algo distinto y te ves preciosa. Me encanta que te veo y con cómo caminas, con cómo hablas, con cómo bailas, logro conocer tu interior. Me encanta que puedas transmitir lo que llevas dentro. Y si te fijas, esa es una manera de dar un piropo al cuerpo, pero mostrando lo profundo de la persona. Porque creo que en el fondo a veces la falta de pudor en la mujer no es una falta de, vamos, ni de educación, vamos, creo que el problema es que si hemos aprendido que lo más valioso que tenemos que enseñar es nuestro escote, por ejemplo, pues claro que puedo entender que alguien que quiere ser validado enseñemos el escote, por supuesto, porque todas queremos ser miradas, todos, hombres y mujeres queremos ser mirados, queremos ser tomados en cuenta. Entonces, cuando reconocemos que tu cuerpo está llamado a expresar quién eres tú en la integridad de quién eres, y te lo reconozco, te ves preciosa, o sea, logro verte a través de eso, eso ayuda muchísimo, ¿ok? Rol de papá. Pero mamás, vamos a hablar de nosotras. ¿Qué tal lo que yo pienso de mí misma? Quiero una hija que se sienta en confianza, a gusto con su cuerpo, pero a mí me choca el mío. Hago todo lo posible por cambiarlo. ¿Cómo hablo de otras mujeres? Sí, pues es que con ese dinero yo también me operaba todo lo que ella se operó. Aunque sea cierto, si nosotros somos así con otras mujeres hablando de su cuerpo, de su sexualidad, de su belleza, pues ¿no será que estamos modelando eso mismo a los hijos? ¿Okay? Entonces, este modelaje de nosotros mismos con nuestro propio sexo y de la complementariedad y el valor. Si solamente hablamos desde la feminidad como algo horrible, como algo débil, como algo inútil, de adorno, o viceversa, del hombre como tóxico, como machista, como siempre es lo peor. Esa es educación sexual y eso es lo que estamos modelando. Quinto punto, perdón, aquí en identidad, nada más cerrarlo, ¿no? Como identidad y complementariedad. Eso ya lo dije nada más para cerrarlo. Y ahora sí, como quinto punto, esta cercanía afectiva es educación sexual. ¿Cómo conectamos con los hijos? ¿Cómo logramos entrar en contacto con ellos desde nuestro ser hombre y ser mujer? Que cada uno aporta cosas diferentes, ya les decía. Y por último, dar educación sexual, en definitiva, es enseñar a vivir. Es decir, vamos ahorita a cerrar la sesión con ciertos temas puntuales que conviene explicar para abrir el gran horizonte de educación sexual. Pero al final, papás, miren, sí hay que hablar con la verdad cuando explicamos cómo se hacen los bebés y lo precioso que está llamado a ser la relación sexual y cómo vas a crecer y la pubertad es importante y tu toma de decisiones a futuro, todo eso es importante. Pero al final del día, todo esto que fuimos dando de modelar, de cercanía, de quién habla, de cómo abrimos el canal de comunicación, lo que quieres enseñar a vivir a ese hijo o esa hija tuyos con
esas características de ser persona humana, hombre, mujer, única y irrepetible. ¿Ok? Bien, ahora vamos entonces a irnos con este último punto, la gradación de información. ¿Qué temas son los que vemos a la luz del desarrollo psicoafectivo de los niños, de la experiencia acompañándoles a prevenir riesgos? Porque acuérdense que esta educación quiere, por un lado, ayudarles a ser la mejor versión de ellos mismos, pero por otro lado, quiere ayudarles a prevenirse, como ya les decíamos el ejemplo de tomar de la mano la rueca, ¿no? El uso de la rueca de la Bella Durmiente. Quiere enseñarles también a prevenirles de lo que no les van a ayudar a encontrar su felicidad plena, ¿ok? A integrarse plenamente hasta que expresen el cuerpo, etcétera. Hasta por el otro lado, confusión bueno, ¿cómo le hago? ¿Dónde está la verdad? ¿Le creo a la serie o le creo a mis papás o le creo a dónde? Entonces vamos a ver qué es lo que vemos que de cara a las preguntas que de manera ordinaria los niños se van haciendo, conviene ir poniendo sobre la mesa en estas conversaciones, ¿ok? Que no quiere decir que vamos a agotar todo, pero algunos temas que ayudan. Lo que yo les propongo es seguir lo que llamamos el conocimiento progresivo natural, así como las plantitas que les pongo aquí. ¿Cómo podemos ir aprovechando su edad natural, lo que van viviendo, el ambiente que tienen a su alrededor, para ir explicando diversos temas? Y esto lo vamos a hacer desde la palabra clave que es gradualidad. Habrá temas que podemos abrir desde que tienen 4 años, pero será diferente como lo explico a los 4 años, a los 8, a los 14 y a los 18. Porque en cada una de esas edades necesitan cosas diferentes, ¿ok? Entonces, este conocimiento, digamos, vamos a ver el qué y el cómo. Entonces, el qué lo vamos a ver ahora, cuáles son estos temas que convienen y los cómo, pues hay mucho mundo más que aprender, pero les daré algunas pistas de los cómo, algunas ya las dije, por ejemplo, en esta cotidianidad, con palabras que se te hagan cómodas, pero hablando con la verdad, papá, mamá, etc. Entonces, algunos de los cómo ya te daré algunas pistas extras de estos cómo. Entonces, vamos a hacértelo como una especie de línea de tiempo, ¿ok? Para poder ayudar un poquito a tener, bueno, yo soy muy visual, entonces esta línea del tiempo nos ayuda a tener la mira hacia dónde vamos. Entonces empezamos por aquí. Los niños pequeños desde muy chiquititos, bebés, empiezan a conocer su cuerpo. Y así como conocen manos, uñas, ojos, su reflejo en el espejo, también conocerán sus genitales. Y podemos desde pequeños ir explicando las partes netamente sexuales del cuerpo. Ya dijimos, todo el cuerpo sexuado, tu brazo es brazo de mujer o de hombre, único y repetible, ¿no? Pero evidentemente tenemos aparatos reproductores, tus genitales muy específicos que te gritan tu sexualidad. Y eso también los niños lo quieren conocer y no tiene ninguna cosa terrible, ni mala, ni morbosa, ¿ok? Para ellos es como conocer el codo o la uña del dedo gordo. Después siguen creciendo y particularmente cuando aprenden a ir al baño, el cuerpo del otro se vuelve particularmente llamativo. Porque aunque tengamos hijos de sexos opuestos en casa, antes de aprender a ir al baño, las diferencias genitales son solamente estéticas, pero cuando aprenden a ir al baño se vuelven funcionales y esto da muchísima curiosidad. Y ahí podemos empezar a explicar cosas, ahí van los cómo, ¿no? Por ejemplo, mami, ¿por qué tú haces pipí sentada y yo voy al baño parado? Mi amor, lo que pasa es que tú, acuérdate, este es tu pene. Mi peine, no, mi amor, se llama pene. Y ya, no se lo corriges otra vez, eventualmente aprenderá a decírselo correctamente. Este es tu pene. Por aquí tienes tu tubito donde haces pipí. ¿Qué crees? Las mujeres no tenemos pene. ¿Por qué? ¿Se les cayó? ¿Se los cortaron? No, mi amor, somos distintas. Nosotras tenemos nuestro tubito para hacer pipí por adentro de nuestro cuerpo. ¿Qué crees? Si yo hiciera pipí parada, ¡uy! Me mojaría las piernas. Y es una clase de anatomía a los 4 años. ¿Ok? El otro, te hago otra pregunta, por ejemplo, otra idea. Cuando preguntan, mami, ¿por qué a los niños cuando les pegan en los huevos? Sí, mi amor, se llaman testículos. Ah, sí, en esos. ¿Les duele mucho? Ah, mi amor, lo que pasa es que los testículos de los niños son súper importantes. Cuando ellos sean grandes, ahí van a formar las semillitas, células, si son más grandes o si eres más propio, ahí van a formar las células para que un día puedan ser papás. ¡Oh! ¡Qué importantes! Exacto. Y entonces, pues claro, les duele muchísimo para protegerlos. Acuérdate que el dolor nos avisa, es la señal de alerta del cuerpo que te dice, ¡hey, cuídame! Cuídame, cuidado conmigo, ¿no? Ah, ok. Entonces no le debo de pegar a mi hermano por eso. Por eso siempre te enojas cuando le pego a mi hermano. Claro, porque es una parte súper importante de su cuerpo. Ah, ok. Clase de anatomía a los 7 años.
Seguimos. El embarazo. Los niños se preguntan del embarazo porque es algo muy concreto. O sea, hay una señora, sea que tú tengas más hijos, o la comadre, o la vecina, o la mamá del amigo, eh, o sea, ¿qué tiene adentro? Un bebé. ¿Cómo se lo comió? No, está adentro, en otra bolsita diferente donde crecen los bebés. Y aquí podríamos hablarles de todo lo que queramos. Una edad muy propicia para hablar del embarazo es, obviamente, cuando ellos pregunten, cuando tenemos algo alrededor, el preescolar. Porque además el preescolar no solo es la edad donde más comúnmente los niños tienen hermanos, sino que es cuando más mamás embarazadas hay. Entonces es lo que tienen a su alrededor. Es una etapa que se empiezan a preguntar de dónde viene la vida. Y todos venimos del vientre, ¿ok? Puedes entrar a cuanta ciencia quieras, pero ¿te acuerdas? Biología a la biografía. ¿Qué tal no solo platicar de la ciencia del embarazo, sino platicar de su embarazo? Y eso para ellos, o sea, les da un gran sentido de identidad y de pertenencia. Lo siguiente concreto va a ser, bueno, si está el bebé ya adentro, bueno, ¿cómo van a ser? Mi recomendación es que expliques, obviamente, cómo nacieron ellos, pero necesario por un parto, pero que eventualmente expliquemos los dos, porque se van a enterar que hay dos versiones de cómo nacen los bebés, ¿ok? Y que entonces entren por ti, no a las mamás les cortan la panza y se imaginan ahí el serrucho, yo no sé qué cosa, ¿no? Poner contexto. Pero particularmente me parece importante que expliquemos un parto. Porque si por ahí hay sentados papás, mamás, que sus hijos nacieron por cesárea y dicen, no, yo la tengo fácil. No. Porque ¿cuál creen que sea el tema que sigue? Pues obviamente la concepción. Va a ser mucho más fácil llegar a explicar la concepción si yo expliqué un nacimiento, por ejemplo, para explicar un parto. ¿Cómo nacen los bebés? Bueno, mira, mi amor, las mujeres, seas tú, sea tu esposa, tienen tres agujeritos distintos. Tenemos tres agujeritos diferentes. Donde hacemos pipí, que ya habremos platicado que son distintos. Donde hacemos popó, donde vamos al baño, la salida del intestino, que es igual en todo el mundo. Pero las mujeres en medio tenemos un canalito distinto, es la vagina, que nos lleva a todo el aparato reproductor, a la bolsita donde crecen los bebés. Estoy usando palabras de niños más pequeños para que si tienen niños más pequeños te sea más fácil. Tres agujeritos, distinto donde hacemos pipí, igual donde hacemos popó. En medio, el canalito que me lleva a donde crece el bebé. Cuando el bebé está listo, sale por ese canalito, se pone de cabeza porque es más fácil salir por ese canalito. Cuando me pregunten por dónde llegó, va a ser más fácil explicar que las células del papá llegan por ese mismo canalito. A que si explicas que le abren la panza a la mujer y luego, ¡ah! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Guácatelas! Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Para explicar la concepción, les digo que siempre tengo como tres versiones, ¿ok? Versión introductoria, la que podríamos decir, bueno, ustedes pueden manejar la versión que quieran en el momento que quieran. Les doy gradualidad que suele ayudar. Cuando son pequeños, lo que llamo la versión introductoria, que es explicar papá y mamá en un momento de amor, unen sus cuerpos para que llegue la vida, ¿no? Es más, entonces fue como la versión, me adelanté porque me distraje con otra cosa aquí. La versión introductoria sería papá, mamá, ayudan para que llegue la vida. Si eres religioso, por ejemplo, ojo, no me saquen la cartita mágica de Dios para decir que Diosito manda a los bebés. Oigan, yo creo en Dios, pero Dios no manda a los bebés como generación espontánea, ¿ok? Quiere siempre, así lo diseñó, que las personas colaboremos para que llegue la vida. Entonces, una versión, por ejemplo, religiosa sería papá y mamá le ayudan a Dios para que llegue la vida. Entonces, lo que quiero una versión introductoria es que sepan que los niños no llegan por esporas ni generación espontánea, sino que papá y mamá y su amor tiene que ver para que llegue la vida. Ahora sí, un poquito más detalle, que a la edad que pregunten por primera vez, que pueden ser 4, 5, 6, 7 años, ¿ok? En un momento de mucho amor, papá y mamá unen sus cuerpos de tal manera que tienen células especiales, semillitas especiales si fueran muy pequeños, que se juntan. Entonces, momento de amor, sus cuerpos en este momento se juntan tanto que sus semillas, sus células se juntan. Si es la primera vez que tu niño, tu niña escucha esto, es probable que si tiene 7 años o menos, esta información sea suficiente. Si tiene 8, 9, 10 años, esta es una de las conversaciones que hay que tener idealmente antes de los 10. Ay, si alguien tiene un hijo de 11, 12 que no le ha explicado, ya va tarde, sí, ya va tarde, pero no importa, puedes llegar a explicárselo, ¿ok? Entonces, pero, ¿qué le explico? A mí me encanta explicar cómo papá y mamá fuimos hechos para complementarnos. Y entonces me gusta explicar que merecemos los que nos hemos elegido una forma de expresar el amor que sea diferente de todo lo demás. Lo podemos poner con más ejemplos, ¿no?
Pero papá y mamá merecen una forma de expresar el amor que sea distinto de todo lo demás. Qué padre que el cuerpo lo permita. Y no solo eso, sino que qué padre que esa sea la misma manera en que llegan los hijos. Entonces, esto si se fijan, estoy dando respuesta a la pregunta, ¿ustedes tienen 2 hijos, lo hicieron 2 veces? Porque ¿qué contesto a eso? Quiero primero, señores, contestar con la verdad. Entonces, si contestas que sí, si eso es la verdad, oigan, también damos otros cursos bien padres de educación para la intimidad conyugal que sería muy importante tomar, ¿ok? Por supuesto que espero que sea mentira. Entonces, si contesto que sí cuando es mentira, no solo estoy diciendo mentiras, sino que estoy diciendo lo mismo que decían las abuelitas. Mi reina, esto es horrible, pero es el deber. Qué horror. No quiero explicar eso, ¿ok? Entonces quiero explicar que eso es algo increíble, de muchísimo amor, y qué padre que así lleguen los hijos. Entonces a la respuesta le digo, no, mi amor, los papás nos unimos de esta manera para decirnos cuánto nos queremos. Y cuando somos afortunados, así llegan también los hijos, ¿ok? ¿Cómo? El cuerpo está pensado perfecto y puedes explicar un poquito de cómo está hecho el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, y en ese momento de amor, el pene de papá entra en la vagina de mamá. Ahora, si el pene de papá entra en la vagina de mamá, a mí me encanta luego dar sentido. ¿Qué crees que deja dentro? Si yo ya he estado hablando de que tenemos células especiales, va a dejar sus células. Hay niños que contestan, deja al bebé. Y yo le contesto con la pregunta. Entonces, ¿el papá tenía al bebé adentro de su cuerpo paseando por sus tubitos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene adentro? Sus células especiales. Quieran ir a buscar una célula especial de mamá. Y en el momento que uno y otro se unen, se forma un ser humano único e irrepetible como tú. ¿Ok? Y eso da contexto. Por último, perdón, importante, antes de irme al último punto, y entonces me doy espacio para que tengamos un ratito de preguntas. Me falta explicar, claro, el tema de pubertad, ¿no? En pubertad la propia y la del otro. Conviene también, antes de los 10, llegar con esta explicación. Quizá si explicaste, por ejemplo, las niñas, es común que de repente nos cachen a las mujeres en menstruación y que hayamos explicado algo. No pasa nada. Pero idealmente, a ver, en promedio, papás, se estima que la pubertad en las mujeres pueda iniciar, no que ese sea el rango en el que termine, solo como edad de inicio entre los 8 y los 13 y en los varones entre los 9 y los 14. Por lo tanto, idealmente entre los 8 y 9 años es la edad idónea, perfecta, para empezar a explicar pubertad. ¿Para qué? Para que si mis hijos o sus amigos empiezan a cambiar, porque también es muy frustrante ver que mis amigos van cambiando y yo me quedo igual y eso da susto. Entonces, explicar la pubertad de la asombro y la maravilla, decir, qué padre es crecer, qué maravilla, y ya te va a tocar a ti. Y ya le contarás si ustedes fueron de los rápidos, de los lentos, ¿no? Hombre, yo fui el último, yo pensé que nunca iba a crecer y mira, sí crecí y soy papá, ¿no? Entonces, explicar esto se vuelve importantísimo. Por un lado, primero empezamos por explicar su cuerpo, ya les decía, ideal para explicar su cuerpo es pues entre los 8 y los 9. No solamente porque digas, ay, no, al mío lo veo bien verde. Pues si lo ves muy verde de desarrollo, de todas maneras te invito a que le expliques algo, cuando menos que cada quien crecemos a edades diferentes, para que aunque vea que otros empiezan a ser distintos, a él también le va a suceder, ¿ok? Eso es en cuanto a tu propia pubertad. Y la pubertad del sexo opuesto conviene igual explicarla porque así nos podemos respetar y valorar. Y esa idealmente en la segunda mitad de la primaria. O sea, alrededor de quinto, sexto es ideal que todo el mundo ya hayamos comprendido cómo cambia el sexo opuesto, porque si se acuerdan que estábamos hablando de esta complementariedad de entendernos valiosos, empieza desde ahí, de no burlarme del desarrollo del otro, sino de entender que está muy bien hecho. ¿Ok? Termino entonces la gradualidad con este último punto que tiene que ver con el lenguaje. Es decir, todo lo que nuestros adolescentes aprenderán que pueden expresar a través de su cuerpo de varón, de mujer, de lo que significa la atracción sexual, de cómo puedo vivirla, de cómo puedo demostrar mi intención, mi atracción, mi enamoramiento y hablar no solamente de lo que queremos que se prevenga, sino porque por cada cosa que tú le quieres decir de riesgos, hablemos al menos de 3 cosas positivas del crecimiento, del desarrollo y del ser sexuados. Si vas a hablar de la prevención de riesgos del inicio de una vida sexual activa en la adolescencia, bueno, tengo que hablar del lenguaje de amor increíble para expresarle mi cariño, mi preferencia a esa niña, a ese niño que me gusta.
Y le hablo de cómo me conquistó mi marido, cómo conquistaste a tu esposa, cómo yo le mandé indirectas y al final las cosas se dieron, de cómo se conocieron tus abuelos, porque no se vale dejarles en este mundo hipersexualizado solamente con alertas y preocupaciones si no les doy también herramientas para vivir en plenitud lo que están experimentando. ¿Ok? Bien, quiero, no sé si pueda dejar de compartir pantalla nada más para quedarme yo aquí en pantalla. Gracias. Sí, déjame la... O si quieres, bueno, sí, dejar de compartir pantalla y al final si quieres nada más poner por ahí, gracias, sí, y al final poner por ahí nada más. Perfecto, si quieren al final aparecer por ahí mis redes sociales, entonces ponerse al final nada más. Papás, lo que queremos es, con esto que estamos dando es acompañar a nuestros hijos a atender la sexualidad para cuidar su cuerpo, no desde el miedo, sino desde el valor de su cuerpo, a tener criterios para tomar decisiones inteligentes, para poder prevenirse de riesgos, pero también para vivir plenamente su vida y abrir canales de comunicación para acompañarlo, como dijimos al principio, a lo largo de todo su camino. Bien, pues dejo unos minutitos por si hay alguna pregunta, inquietud, alguien que quiera saber algo más. Obviamente el tema es amplísimo. Esta conferencia nos sirve como introducción, ¿ok? Al tema, pero pues me encantaría saber si hay algo más en lo que pueda ayudar y pues nada, seguir a sus órdenes para lo que después se quiera profundizar.